Entonces, Dios diría: vamos a regresar al fundamento. La potencia de Dios se expresa principalmente en dar vida. Ejemplos omnipotentes. Las escrituras registran una vasta cantidad de ejemplos omnipotentes para claridad de las obras del Espíritu Santo. De hecho, todas las obras del Espíritu Santo, al ser analizadas detenidamente, demandan el uso de la divina omnipotencia de Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Se observa la omnipotencia de Dios en una cita que dice Job, capítulo 33, versículo 4: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio vida. Por lo tanto, es el Espíritu el que crea, por lo tanto, es el Espíritu el que da vida. El salmista también lo dice. El salmista confirma en Salmos 104, capítulo, versículo 30: envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Ahora, sí se ha manifestado en otras ejemplos, en otras facetas. Por ejemplo, echar fuera demonios. Mateo capítulo 12, versículo 28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estas son tres citas bíblicas que están aquí: Job 33, 4, Salmo 104, 30 y Mateo 12, 28. Son las citas que confirman la llegada del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, podemos seguir con otras manifestaciones que tenemos: echar fuera demonios. Tenemos también omnipotencia en el hecho de que ha vencido demonios que quieren infiltrar la iglesia. Pudiéramos tener múltiples manifestaciones omnipotentes, pero el punto que estamos queriendo hacer aquí es: ¿cuál es la participación principal de la omnipotencia de Dios? Dijimos, era dar vida. Dar vida. Padre, necesito que traigas gente a mi congregación. Necesito que nueva gente venga a mi iglesia, porque tengo que tener a alguien con quien trabajar para compartir tu evangelio en la zona y lograr las metas de las cuales tú me has embarazado. Ahí estarías en alineamiento con compartir la vida. Y eso va a suceder. ¿Por qué va a suceder que te va a traer gente? Porque está tu oración en alineamiento con su omnipotencia. ¿Todos conmigo? Amén. Hay un requisito para poder recibir los actos omnipotentes de Dios. El requisito es creer. ¿Okay? Los ojos del entendimiento del creyente serán alumbrados con el propósito que sepa cuál es la esperanza, confianza, seguridad, certidumbre, promesa, ilusión, optimismo a la cual se nos ha llamado. Solo cuando el creyente cree en la omnipotencia del Espíritu Santo, se le revelarán las riquezas de su gloria. Así que el requisito principal es creer en el poder del Espíritu Santo. Todo esto se puede llevar a cabo solo a los que creen. Solo al creedor del poder del Espíritu Santo se le revelará la grandeza de su poderío. Y sabemos que Dios es un experto de enseñarnos sus atributos o enseñarnos su omnipotencia a través de nuestras vivencias. Lo va a revelar de diferentes maneras. Lo revela a través de tus vivencias, lo revela a través de los milagros, lo va a revelar a través de sanidades, lo va a revelar a través de prodigios o cualquier otra circunstancia que requiera la intervención del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero primero te va a hacer entender, primero te va a abrir los ojos. ¿Ok? Primero te va a abrir los ojos a su omnipotencia. En Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20, abre los ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Para aquellos que creemos la operación de su omnipotencia, en otras palabras. La razón de cultos glaciales, o sea, congelados,
es por falta de convicción. Bueno, para empezar, si nos retratamos un poquito más para atrás, falta de conocimiento, que es omnipotencia. Y su omnipotencia es para reflejar la vida de Dios. La omnipotencia del Espíritu Santo solo podrá manifestarse en la vida del creyente si éste está llevando una vida de retos ministeriales, una vida de metas con propósito. Su omnipotencia está encima de todos los otros atributos, No necesitamos una omnipotencia milagrosa para las cosas que tú mismo puedes hacer. Estamos orando por cosas que Dios haga por nosotros, y Él está diciendo: eso tú lo puedes hacer tú solito, sin la necesidad de mi intervención. ¿Ok? Es imperativo, es importantísimo que el creyente se coloque en posiciones donde la omnipotencia del Espíritu pueda activarse y manifestarse. ¿Qué quiero decir con eso? Es importante que te metas en retos más allá de tus capacidades. Esa posición sería actuar en ofensiva. ¿Saben lo que es ofensa y saben lo que es defensa? Y tú estás atacando. Tú vas en camino hacia nuevas conquistas, hacia nuevas victorias. Eso es estar en ofensa. Es importante que el creyente se salga de inmediato de posiciones defensivas. ¿Cuándo estás en defensa? Cuando alguien más tiene la pelota y tú nada más estás recibiendo constantemente los golpes, porque no estás avanzando. Parece que el enemigo es el que está ganando terreno. La potencia del Espíritu Santo, la omnipotencia, cuando compartes la vida de Dios, te coloca en posiciones donde Él se manifiesta en tu vida para que compartas esa vida con otras vidas. Para que eso pueda suceder, primero tú tienes que creer, ¿ok? En que Él puede repartir vida a través de tu ministerio, que Él puede repartir vida a través de tus palabras, que Él puede repartir vida a través de cómo tú apoderas a otras personas para poder seguir adelante con sus dilemas. You are in the Christian life so that you can empower other people through your words. Tú estás en la vida cristiana para que tú puedas apoderar a otros seres humanos con tus palabras. Amén. Tus palabras dan vida. Amén. Okay. Omnipresencia, vamos para allá. Omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, que es del amanecer, y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, versículo 7 al 10. El hecho, ¿por qué está diciendo? Hace la mención de los cielos, lo pueden ver ustedes ahí. Los cielos. Y la razón por qué hace mención del Seol es porque está hablando de extremidades. Cuando habla de su omnipresencia, omnipresencia es que está en todos lados, que Dios no está limitado ni al tiempo ni al espacio. ¿Ok? Si quieren tomar notas ahí en esa porción bíblica, les recomiendo para ustedes poder conocer las diferentes partes de la escritura. Si subiera a los cielos, la razón por qué hace mención a los cielos y la razón por qué hace mención al Seol es porque está hablando de extremidades. Miren mis manos, por favor. Está hablando de extremidades. El cielo y también el Seol. Está hablando de extremidades. Si tomare las alas del alba, que ese es el alba, es al amanecer. Ese es tiempo. Nada más que como estamos hablando aquí en libros poéticos, que es el libro de los Salmos, que se encuentra dentro de los libros poéticos, ¿ok? Proverbios, Job, Salmos, Cantares, Eclesiastés, ¿ok? Entonces tenemos aquí poesía, por eso se expresa de esa manera. Pero si tomaren las alas del alba, está hablando de la noción del tiempo. Y luego se va a otra noción: y habitare en el extremo del mar. ¿Qué mensaje está queriendo decir ahí? Localidad, sí, una profundidad.
Entonces lo que está queriendo decir aquí es: Dios no ocupa dimensiones nuestras para limitarse. No se limita a nuestras dimensiones. Dios no está limitado a nuestras profundidades. Dios no está limitado a nuestras extremidades. Dios no está limitado a nuestros tiempos. Dios no está limitado a nuestro espacio. Para poder comprender la omnipresencia de Dios, que Él está en todos lados, tú debes de pensar más allá de la dimensión humana. ¿Ok? Dice abajo, ahí mismo en página 15, pero abajo, Efesios capítulo 2, leemos el versículo 18, si lo quieren buscar en sus Biblias. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El versículo 18 dice: porque por medio de Él. ¿De quién está hablando ahí? Jesucristo. Los unos y los otros. ¿De quién está hablando ahí? Los judíos y los gentiles. Tenemos entrada al reino de Dios por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu está hablando? El Espíritu Santo, que es el que nos conecta al Padre. ¿Quién es el Padre? El dueño de la salvación. Vuelvo a repetir una vez más: porque por medio de Él, estamos hablando de Jesucristo, los unos y los otros, está hablando de los judíos y los gentiles, tenemos entrada al reino de Dios. Y ese reino de Dios se vive mientras estamos aquí en esta tierra. Kingdom living, viviendo dentro del reino de Dios. El reino de Dios, el creyente lo vive mientras estamos aquí en esta tierra. ¿Ok? Por un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu mediador, el que nos conecta, ¿ok?, al Padre. ¿Quién es el Padre? El dueño de la salvación. Muy bien. Ok, vámonos a página 16. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? David mismo responde a esa pregunta. La pregunta de Jeremías la responde David en el Salmo 139, 7 al 12. Dios da la respuesta a esta pregunta y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ahora, la razón por qué se mencionan algunas citas condenadoras y algunas citas dando esperanza es por esto. Escuchen detenidamente, porque esta es la respuesta a la omnipresencia de Dios. El enfoque principal del creyente es: ¿a cuál de los extremos tú vas a vivir esta omnipresencia? Los extremos son que va a ser confortante para el creyente su omnipresencia, y para el no creyente va a ser una incomodidad de juicio constante. ¿Están todos conmigo? ¿Me explico o se los explico otra vez? Otra vez. La omnipresencia de Dios puede ser beneficio para ti o puede ser un juicio para ti. Porque el no creyente no le conviene. El pecador y el que quiere andar disfrutando su pecado, no le conviene la omnipresencia de Dios. No le conviene porque se siente que está bajo supervisión constante. Y como somos nuestro peor juez, vamos a vivir una vida condenadora. Entonces nos sentimos sucios y no nos conviene que Dios nos esté observando. Es una incomodidad constante para el no creyente saber que tiene un supervisor constante, unos ojos encima de él. ¿Saben qué es lo que significan las hojas con las que David y Eva se taparon? ¿Ah? Teorías de hombre, exacto. Las hojas con las que Adán y Eva se taparon son filosofías humanas que el ser humano utiliza para disfrazar su desnudez, pero son simplemente ideologías inventadas por humano para tapar su desnudez.
Dios le pregunta: ¿y por qué estás tapándote? ¿Qué te está pasando? Pues porque me siento avergonzado. ¿Sí entienden el doble sentido en esa conversación? Entonces, el ser humano intentará estar disfrazándose por tal de que Dios no lo esté viendo. ¿Estamos comprendiendo cómo la omnipresencia de Dios es una espada de dos filos? Pero para el creyente que está dispuesto a venir a confesar voluntariamente lo que su desnudez, tiene un sentido confortante. Página 17 más arriba. Tiene un sentido lleno de seguridad. Le trae confianza, le trae protección. Entonces el enfoque principal para el creyente es bajo cuál extremo yo quiero vivir. Una vida transparente donde se sepa todo de mí, donde no tenga nada que esconder porque vivo una vida totalmente transparente. ¿Amén? O voy a tener ciertas cositas que voy a estar escondiendo. ¿Ok? Entonces el Espíritu por eso viene y trae su omnisciencia. Vámonos para allá. Omnisciencia, todo conocimiento. ¿Ok? Todo conocimiento, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, al que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escudriñar, si quieren ponerle de la definición de lo que significa de escudriñar, es examinar o inspeccionar. Nada se puede escapar del discernimiento continuo del Espíritu Santo. Si el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, ¿escucharon eso? Si el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, sería imposible para el hombre escapar el escudriñar del Espíritu, dado que el ser humano no puede funcionar a estas dimensiones. Entonces ese escudriñar por parte del Espíritu nos es benéfico a nosotros. Él conoce todo. ¿Ok? Omnisciencia significa todo conocimiento. Pero el ser humano es incapaz de conocer a Dios por nosotros mismos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, es imposible, polvo, poder alcanzar una deidad tan grandiosa como lo que es Dios. Tenemos esas incapacidades del hombre de entender a Dios. Por lo tanto, viene el Espíritu y nos escudriña a nosotros. Ese es el propósito de la omnisciencia de Dios, de la omnisciencia del Espíritu Santo. Ahora, quiero que entendamos esto. Dios no aprende. Dios no adquiere conocimientos. Si Dios adquiriera algún conocimiento, dejaría de ser todo conocedor. Si Dios aprendería algo en su caminar o en su existencia, significa que algo lo sorprende. Significa que algo lo sorprendería. Ya Dios no lo puede sorprender nada. Entonces, Dios no nos conoce a nosotros por un estudio diligente. Dios no conoce todas las cosas a través de haber estudiado. ¿Cómo es de que conoce todas las cosas? Dios conoce todas las cosas a través de haberlas creado. Y para poder haber creado, en la creación, Él utilizó la omnipotencia. No puedes separar la omnipotencia de la omnisciencia. Como soberano creador, es que Él es soberano controlador.
Él no te conoce porque te estudia. Te estudian los demonios, eso sí se la pasan estudiando. En verdad, así es como los demonios conocen tu debilidad. Porque qué casualidad que le dan donde está más sabroso. Qué casualidad que vienen a molestar donde más me gusta. Los demonios sí te observan, pero el espíritu no. El espíritu no aprende. ¿Okay? El espíritu no, si se aprendería algo, significa que algo lo sorprende. Entonces el espíritu te conoce porque te creó. Y por su voluntad existen las cosas, incluyéndote a ti. Como soberano creador, es que Él es soberano controlador de todo en el universo. Por eso tuvo que haberlo creado todo. Donde está en duda la cosa, donde está en duda la pregunta, aquí todo, donde está es rara la cosa, aquí se los voy a decir muy personal, un dilema que tuve en este estudio, es en el fuego. No, perdón, en el agua, discúlpenme. Sí, porque cuando Dios empezó a crear las cosas, la agua ya estaba. Tú te rascas la cabeza como, pero como, espérate, le faltó algo para que el versículo, Génesis capítulo 1, versículo 2, le faltó algo aquí, porque o los judíos no se lo metieron, o la asamblea ecuménica en Roma no lo metieron, o simplemente querían que me rascara la cabeza por el resto de mi vida, porque el agua ya estaba existente cuando Dios empezó a crear las cosas. Entonces, ¿qué con el agua? ¿Ok? Pero el espíritu natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Significa que el ser humano es incapaz de conocer a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se escudriña, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está donde el puerco torció el rabo. Porque no entendemos las cosas a menos que seamos discernidos por el Espíritu Santo. Vamos a la página 18. Este versículo hace referencia a las limitaciones del hombre pertinentes a su comprensión de las cosas espirituales. El versículo 10 hace referencia a las capacidades del discernimiento del Espíritu, y el versículo 14 hace referencia a las limitaciones del hombre. Por ende, por consecuente, se deduce que el hombre tiene indispensable necesidad de intervención por parte del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu discierne en nosotros? Dentro de su omnisciencia, de su todo conocimiento, ¿qué es lo que Él discierne del ser humano? Él discierne, ahí están los tres, tarea, ¿ok? Ya todo el mundo se pone a tomar nota, nada más menciono esa palabra y ya quieren respuestas, ¿ok? ¿Ah? Él discierne pensamientos, que es la cognición, lo cognitivo, todo todo tu pensamiento, la inteligencia, tu capacidad de pensar, sus intenciones, que es lo espiritual, y sus sentimientos, que es lo almático. ¿Ok? Los sentimientos. Somos hermanos, saludos al doctor Adrián Ángel, de la Universidad Teológica de Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que está en pantalla, o también el sitio web, ustedes lo ven ahí. Pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291, o también a través del sitio web www.dtuniversity.org, dtuniversity.org. Dios me los bendiga, regresamos en unos minutos.